Conviértanse, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este viernes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma, cuarto viernes de Cuaresma. Y como todos los viernes de Cuaresma y todos los viernes del año, se nos presenta la sombra de la cruz. Y la cruz es la manifestación del amor extremo, del amor de Dios, del amor que nos purifica, nos cura, nos sana, nos hace de nuevo, del don que no conocemos, del don que Jesucristo ha manifestado y que de junto al Padre es derramado en nuestros corazones para que nosotros podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta de las dificultades que tenemos. ¿Y por qué nosotros no podemos vivir según lo que el Señor quiere para las criaturas humanas y ha manifestado en Cristo? Y el problema es que nosotros tenemos en nuestra naturaleza humana herida por el pecado muchos quereres, muchos amores humanos. Tenemos muchas cosas en nuestro corazón y nuestra prioridad no es Dios. Y entonces tenemos una lista larga de cosas. Cada uno piense qué cosa cree que necesita para ser feliz. Y entonces aparecen una serie de quereres. Algunos mi salud, algunos otros mis familiares que me quieran, otros mis necesidades temporales, otros que la gente me reconozca, que me aprecie. Y ante tantos quereres, uno de ellos es Dios. Incluso en nosotros, que podríamos decir nosotros somos personas que sí tenemos a Dios sobre todas las cosas, somos clérigos, somos laicos comprometidos, celebramos y venimos a misa todos los días. Eso no significa que Dios está sobre todas las cosas. Y para eso necesitamos del tiempo de Cuaresma y nos tenemos que examinar.
porque en la primera lectura que corresponde a Oseas, capítulo 14, se nos dice claramente que si es que Dios no está sobre todas las cosas, hay algo igual o antes que Dios. No puede ver ni siquiera nada igual. Sobre todo, por encima de todo. Si hay algo que compita con Dios, eso es una idolatría, sea la que sea. Y nosotros tenemos que ser purificados de esas idolatrías. La más común somos nosotros mismos, disfrazada de distintas maneras. Y el mayor disfraz es la victimización. Y la victimización busca que impresionar a otras criaturas humanas. Entonces ponemos nuestra cara de pobrecitos, de víctimas, porque queremos que los demás se compadezcan de nosotros y que todo el mundo gire alrededor de nosotros. Ese es un indicador claro de que estoy viviendo en la idolatría. Así diga que soy, diríamos, piadoso. Así tenga prácticas devocionales. Y el Señor quiere que nos demos cuenta. Se lo dijo al reino del norte a través del profeta Oseas, que había puesto su confianza en las criaturas, en sus capacidades humanas, diríamos en la tecnología, en la ciencia, y no en Dios. Por eso estas palabras que para nosotros pueden resultar un tanto extrañas: ya no montaremos a caballo, ya no confiaremos en Asiria. ¿Qué es eso? El caballo era una tecnología para ellos, militar, para, entre comillas, mejorar la producción, ser todo más rápido, más ágil. Y las alianzas políticas, Asiria, pero nosotros se disfraza, pues claro, nosotros no es Asiria, Asiria ya ahora no es una potencia, para nosotros uno diría Asiria no tiene nada que ver conmigo, pero sí es alguna criatura humana, alguna criatura que para mí es la importante. Entonces aparece un problema con esa criatura, todo se derrumba. ¿Qué significa eso? No está Dios sobre todas las cosas. Entonces no hay nada que sostenga el edificio. Es como un huaico, está fundamentado, apoyado en el suelo. Ayer me pasaban un video de una casa al borde del río, viene el huaico y se la lleva. ¿Cuál es la única manera que no se lleve? Que esté fundado en Cristo. Pero nuestra vida no es así. Y tenemos que darnos cuenta, porque nosotros nos ponemos vendas en los ojos y decimos, no, yo sí. Las manifestaciones, nuestros síntomas, nuestros temores, nuestras preocupaciones nos hacen ver que no es verdad lo que nosotros de repente nos repetimos a nosotros mismos y que incluso creemos que le decimos al Señor. Y eso tenemos que descubrirlo en el tiempo de Cuaresma. ¿A quién le pasa eso? A todos los seres humanos. Entonces, mientras estamos en la vida presente, que alguien diga, no, es que yo no soy así, pobre de él, pobre de esa persona, porque entonces no va a dejar que el Señor la cure, que el Señor la sane, que le haga ver la verdad de su ser herido por el pecado. Nuevamente, para eso es el tiempo de Cuaresma. Y en esta semana donde el Señor nos dice, si conocieran el don de Dios, nuevamente en el Evangelio, esta vez en San Marcos, capítulo 12, Jesús ya camino a Jerusalén, se nos presenta este diálogo con el escriba que está presente en los 3 evangelios sinópticos. En San Lucas tiene más desarrollo, se nos explica un poco mejor, porque uno se queda con estos versículos y claro, se puede engañar. ¿Y qué ocurre? Le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, se la pregunta.
El primero de todos, dice exactamente el Evangelio. Y el Señor responde haciendo cita del Deuteronomio y del Éxodo. Y primero es amar a Dios, segundo, amar al prójimo. En la versión de San Lucas aparece distinto, porque es el escriba quien le pregunta, y el Señor le repregunta al escriba, ¿qué dice la ley? Aquí Jesús es quien responde, y entonces el escriba responde, tal como responde Jesús aquí, son variantes en los dos sinópticos. Y luego de eso el Señor le dice, hace esto. Y acá el escriba le dice a Jesús, está bien lo que ha respondido, tiene razón, maestro, cuando dices que hay un solo Dios. Pero Jesús le dice, no estás lejos del reino de los cielos. La versión de Lucas por eso es más importante. Y conviene que ustedes recuerden en la versión de Lucas qué viene después de esto que hemos proclamado. ¿Lo recuerdan? Por las caras, mejor no se los recuerdo. El escriba le va a preguntar a Jesús, dice, para justificarse, dice San Lucas, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús va a relatar la parábola del buen samaritano. Bajaba, dice, de Jericó a Jerusalén o Jerusalén a Jericó, no recuerdo el orden. Si es que va de Jericó a Jerusalén está subiendo, si viene de Jerusalén a Jericó está bajando. Pero bueno, y lo asaltan y todos pasan de largo excepto el samaritano. Y entonces el Señor le dice al escriba, ¿y quién de los tres te parece el prójimo? ¿El samaritano, el levita o el sacerdote? Y él va a decir, el que practicó la misericordia. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el pecado es rechazar la misericordia. Porque a veces nosotros podemos creer que el pecado es un mandamiento, así externo. El pecado es no ser misericordioso. Y nosotros no somos misericordiosos. Pero deseamos y necesitamos que el Señor sea misericordioso con nosotros, porque somos pecadores. Y el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta, así como ahora la gente empiezan a hacer los monitoreos, veía yo que hacían los monitoreos de el fenómeno del niño, si va a haber o no va a haber fenómeno del niño, y las aguas superficiales a 50 metros, si se calientan, no se calientan, los vientos, no vientos, etcétera, y tienen que observar varios meses. El Señor nos da una enseñanza más directa, un indicador más preciso. Yo quiero saber si amo a Dios. Y claro, a una persona, a alguno como nosotros, esa es la pregunta más importante que nosotros tenemos que hacernos en esta Cuaresma. ¿Amamos a Dios? Y luego la pregunta siguiente, sobre todas las cosas, con todo, no dice comparte, con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, con todo, ¿amamos así? Esa es la pregunta fundamental. Y el Señor nos enseña cómo podemos saber la respuesta, porque en el pueblo de la primera alianza, los escribas y fariseos creían que amaban a Dios con todo. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. ¿Y qué dice el Señor en San Juan, capítulo 1 de la primera carta? Si tú dices que amas a Dios a quien no ves, y no amas a tu hermano a quien ves, eres un mentiroso. Te estás engañando.
Entonces yo tengo que preguntarme, amo a Dios, soy muy bueno, amo a Dios, le doy a Dios todo. Ah, perfecto. ¿Cómo va tu amor por los hermanos? Los hermanos empezando por los más cercanos. ¿Quiénes son los más cercanos? El prójimo. ¿Y quiénes son? Tu casa. ¿Cómo vas con tus hijos? ¿Cómo vas con tu esposa? ¿Cómo vas con tu esposo? ¿Cómo vas con los que conviven contigo? ¿Cómo vas con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo vas con los que te sirven? Y entonces, si tú no los amas así, tú no amas a Dios. Y claro, nosotros podemos creer, no, yo sí amo a Dios. Yo podría decir, yo soy cura, celebro misa, hago esto, hago lo otro. ¿Cuánto amo a Dios? Me voy a ir al cielo. Pero resulta que de repente hay alguien al que desprecio, porque es un pecador, porque es un mentiroso, porque hizo esto, porque hizo lo otro, lo despido, lo voto, lo calumnio, lo acuso de ladrón y simultáneamente hablo de amor. Eso puede hacer nuestra mente. Nos engañamos. Como el huaico, no se va para un lado, se va para otro. Nosotros buscamos cómo acomodar nuestro desorden y el amor de Dios nos tiene que reordenar. Para eso es la Cuaresma, para eso es este tiempo de gracia. Y el tiempo de gracia, ¿qué significa? Yo voy a hacer muchas cosas para vivir la Cuaresma. No, yo me pongo para que el Señor empiece a sondearme en mi corazón, porque de mi corazón nace el pecado y de mi corazón tiene que nacer el amor. Y entonces ahí es donde tiene que el Señor desatorar. Ahí está el atoro, ahí está el obstáculo. Ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Solo el Señor lo puede hacer. Y para eso Él viene. Él es nuestro prójimo. Él es el cercano. Él viene a visitarnos. Nos da este tiempo de gracia. Él viene a hacer el retiro con nosotros. Pero yo me puedo distraer. Puede haber muchos ruidos y entonces los ruidos hacen que mi mente, mi corazón vaya de un lado para otro y ya fui engañado, ya me distraje, ya no reconocí lo que el Señor me está diciendo y por eso, porque incluso lo que dice el Señor en este pasaje de San Marcos no es como está en Lucas, donde cita el Éxodo y cita al Deuteronomio, es decir, cita los mandamientos. Acá el Señor empieza citando el credo de Israel. Empieza con esas palabras, escucha, Shema Israel. Y nuevamente volvemos a las enseñanzas en esta Cuaresma. Hay que escuchar al Señor. La oración es escuchar al Señor. Venimos a misa para escuchar al Señor. Pero tenemos muchos ruidos, muchas ideas que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. El Señor tiene que limpiar, porque si no, eso se convierte como en un cauce seco, lleno de obstáculos, lleno de residuos, lleno de desmonte. Y cuando venga la prueba, arrasa con todo. El Señor quiere limpiar todo eso. Entonces viene la prueba, no se va a desbordar. Nosotros no vamos a desesperarnos, porque sabemos que el Señor tiene todo bajo control. De alguna manera, pienso que estas noticias, esta circunstancia que estamos viviendo en este tiempo de Cuaresma, nos ayudan para que entendamos cómo es nuestro corazón. El Señor lo tiene que limpiar, tiene que curar, tiene que sanar. Si no lo hacemos, cuando viene la prueba, peor que un huaico, peor que el desborde de un río, se desbordan nuestras pasiones, nos desesperamos, nos desanimamos, nos cansamos, nos hartamos, sentimos que no se puede. Claro, he puesto mi confianza en mí, en otras criaturas humanas,
y no en el Señor. Para eso Él aceptó la cruz, obediente hasta la muerte. Parece que en la cruz está maniatado, parece que está derrotado, parece que por fin sus enemigos han conseguido su objetivo. El Señor les dice: perdónalos al Padre Celestial porque no saben lo que hacen. Nosotros sabemos mejor que esas personas lo que ocurrió, pero la enfermedad que tenemos, que es el pecado, muchas veces nos puede enceguecer. Nuestra inteligencia se puede embotar y vamos a salir con algún argumento, no hay peros, hermanos. El Señor viene en persona y para Él no hay nada imposible. Nosotros pongámonos en sus manos, dejemos que Él obre en nosotros y pidámosle con fe, sabiendo que ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos, pero vemos distintas manifestaciones que nos hacen ver que no amamos como Él nos ama, que estamos muy lejos de alcanzar ese don que el Señor nos da, que es el Espíritu Santo, que es su amor. Y por eso es que el Señor tiene que limpiar. Él no es como las autoridades, como decían las noticias. ¿Y qué hace el alcalde? ¿Y qué hace el gobierno regional? ¿Y qué hace el gobierno nacional? ¿Y qué hace el uno? ¿Y qué hace el otro? ¿Y por qué construyes tu casa aquí? ¿Por qué construyes tu casa acá? El Señor, Él sabe cómo hacer la casa. Él sabe qué grave es lo que nos puede ocurrir. Y Él viene en persona. Y cómo nos purifica con su amor. Y su amor se manifiesta en esos dones. Esa sangre, esa agua, sus sacramentos. Nos parecen muy poco, porque nosotros no entendemos qué grande es el don de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé fe viva, firme esperanza, ardiente caridad, a nosotros y a cada uno de los hijos de la Iglesia, para que en esta Cuaresma no sigamos repitiendo lugares comunes y creyendo que ya sabemos, sino que nos demos cuenta que solo el Señor nos conoce verdaderamente y solo Él nos puede curar verdaderamente. Y Él viene dispuesto a que nosotros nazcamos de nuevo, empecemos de nuevo y vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.